Capítulo 4. Es casi imposible describir lo que me hizo sentir ese lamentable episodio, tan sin sentido como oscuro y horroroso. El chico de la tienda de comestibles ya me había advertido de lo que me podía encontrar. Sin embargo, lo que viví me dejó perplejo y muy confundido. Aunque era un cuento entre infantil e irracional, la absurda seriedad y el horror del viejo Sadok me hizo sentir un estado de alarma que solo aumentaba mi aversión hacia ese pueblo sombrío y rodeado de tanto misterio. Ya cavilaría más adelante sobre aquella historia para ver lo que tenía de cierto. Por el momento, quería no pensar más en ello. Se me estaba viniendo el tiempo encima de manera peligrosa. Eran las 7:15 por mi reloj y el autobús para Arkman salía de la plaza a las 8, así que debía de orientar mis pensamientos hacia lo práctico y caminé a toda prisa por las calles miserables y desiertas en busca del hotel donde había consignado mi maleta, delante de la cual tomaría mi autobús. La dorada luz del atardecer enlazaba a los decrépitos tejados y chimeneas cierto encanto místico y sereno. No obstante, me sentía receloso instintivamente. Miraba hacia atrás con disimulo. Pensaba con alivio en verme lejos del maloliente pueblo de Innsmouth y ojalá hubiera otro vehículo que no fuera del siniestro Sargent. Sin embargo, no quería correr. A cada paso surgían detalles arquitectónicos que valía la pena contemplar. Además, tenía mucho tiempo de sobra. Detallé el plano del dependiente de la tienda y me metí por Marsh Street, que conocía, para salir a Town Square. Cerca de la esquina de Fall Street, empecé a ver grupos esporádicos de gentes furtivas que hablaban en voz baja. Al llegar por fin a la plaza, vi que casi todos los haraganes habían congregado alrededor de la puerta de Hillman House. Parecía como si aquella infinidad de ojos saltones e inmóviles estuvieran fijos en mí mientras pedía mi maleta en el vestíbulo. Interiormente, hacía votos porque no me tocara de compañero de viaje ninguno de aquellos desagradables tipos. Poco antes de las 8 apareció petardeando el autobús con 3 viajeros. Un individuo de aspecto equívoco desde la acera emitió unas palabras incomprensibles al conductor. Sargent bajó el saco del correo y un rollo de periódicos y entró en el hotel, mientras los viajeros, los mismos hombres a quien había visto llegar a Newburyport aquella mañana, se encaminaron a la acera con su paso bamboleante y cambiaron con un ocioso algunas desmayadas palabras guturales, en una lengua que de ningún modo era inglés. Subí al coche vacío y ocupé el mismo asiento que al venir, pero no hice más que sentarme, cuando reapareció Sargent y empezó a hablarme con un desagradable acento gutural. Al parecer estaba yo de mala suerte. El motor no andaba bien. Había podido llegar a Innsmouth, pero era imposible seguir el viaje hasta Arkham. No, era imposible repararlo esa misma noche. Tampoco había otro medio de transporte. Sargent lo sentía mucho, pero yo tenía que parar en el Hillman. Probablemente el conserje me haría un precio asequible. No se podía hacer otra cosa. Casi anonadado por este contratiempo imprevisto y realmente atemorizado ante la idea de pasar allí la noche, dejé el autobús y volví a entrar en el vestíbulo del hotel, donde el conserje de turno de noche, un tipo hosco y de raro aspecto, me dijo que en el penúltimo piso tenía una habitación, la 428, que era grande aunque sin agua corriente, que costaba $1 la noche. A pesar de lo que me habían dicho en Newburyport sobre este hotel, me registré. Pagué mi $1, dejé que el conserje recogiera mi maleta y subí tras él los 3 tramos de crujientes escaleras. Finalmente, recorrimos un pasillo lleno de polvo y desierto. Llegamos a mi habitación, en un lúgubre cuartucho trasero con 2 ventanas y un mobiliario barato y gastado. Las ventanas daban a un patio oscuro, cerrado entre 2 bajos edificios abandonados, y desde ellas podía contemplarse todo un panorama de tejados decrépitos que se extendían hacia poniente, hacia las marismas que rodeaban la población. Al final del pasillo había un cuarto de baño, reliquia deprimente que constaba de una taza de mármol, una bañera de estaño, una luz bastante floja, 4 paredes despintadas y numerosas tuberías de plomo. Como todavía era de día, bajé a la plaza a ver si podía cenar, y una vez más observé que los ociosos me miraban de manera especial. La tienda de comestibles estaba cerrada, así que no tuve más remedio que entrar en el restaurante. Me atendieron un hombre de cabeza estrecha y ojos inmóviles, y una moza de nariz aplastada y unas manos increíblemente vastas y desmañanadas. Como no había mesas, tuve que cenar en el mostrador, lo que me permitió comprobar que, afortunadamente, casi toda la comida era de lata. Tuve bastante con un tazón de sopa de verduras y regresé enseguida a la fría habitación del Hillman. Al entrar, tomé un periódico de la tarde y una revista llena de cagadas de mosca que había en un estante desvencijado, junto al pupitre del conserje. Cayó el crepúsculo y llegó la noche. Encendí la única luz, una bombilla mortecina que colgaba sobre la cama de hierro, y seguí como pude la lectura que había comenzado.
Me pareció propicio mantener la imaginación ocupada en cosas saludables. No quería pensar más en las cosas raras que pasaban en aquel pueblo sombrío, al menos mientras estuviese dentro de sus límites. La descabellada patraña que le había oído al viejo bebedor no me auguraba sueños muy agradables. Me daba cuenta de que debía apartar de mí la imagen de sus ojos aguanosos y enloquecidos. Tampoco debía darle vueltas a lo que el inspector de Hacienda había contado al empleado de la estación de Newburyport sobre Hillman House y acerca de las voces de sus huéspedes nocturnos. También era necesario apartar de mi imaginación el rostro que había vislumbrado bajo una tiara en la negra entrada de la cripta, porque en verdad pensar en él me causaba una impresión de lo más desagradable. Quizá me hubiera resultado más sencillo desechar todas esas inquietudes si mi habitación no hubiera sido un lugar tremendamente lúgubre. Además del hedor a pescado que era generalmente en todo el pueblo, reinaba allí dentro de una atmósfera de humedad estancada, lo que me sugería inevitablemente emanaciones de putrefacción y de muerte. Otra cosa que me ponía nervioso era que la puerta de mi habitación carecía de cerrojo. Se veía claramente que lo había tenido y, a juzgar por las señales, lo habían debido quitar recientemente. Sin duda, se había estropeado como tantas otras cosas de este cochambroso edificio. En mi preocupación, rebusqué por allí y encontré un cerrojo en el armario, que me pareció igual que el que había tenido la puerta. Nada más que para tranquilizar esta tensión de nervios que me dominaba. Me dediqué a colocarlo yo mismo, con la ayuda de una navaja que siempre llevo conmigo. El cerrojo encajaba perfectamente. Me sentí aliviado al ver que yo quedaría bien cerrado cuando me fuera a acostar. No es que yo lo estimara realmente necesario, pero cualquier cosa que contribuyera a mi seguridad me ayudaría también a descansar. Las dos puertas laterales que comunicaban con las habitaciones contiguas tenían sus correspondientes cerrojos y comprobé que estaban pasados. No me desnudé. Decidí ponerme a leer hasta que me entrase sueño. Entonces me quitaría la chaqueta, el cuello, los zapatos y me echaría a dormir un poco. Saqué la linterna de la maleta y la metí en el bolsillo del pantalón con el fin de poder consultar el reloj si me despertaba a medianoche. Pasó algún tiempo y el sueño no me venía. Cuando me paré a analizar mis pensamientos, me di cuenta de que inconscientemente estaba tenso, alerta, con el oído atento, aún sin saber por qué. El relato del inspector debió de influir en mi imaginación más de lo que yo suponía. Traté de reanudar la lectura, pero no pude hacerlo. Llevaba un rato de esa manera, cuando me pareció oír que crujían los escalones y los pasillos, como si alguien caminase con sigilo. Me dije que seguramente los demás huéspedes empezaban a ocupar sus habitaciones. No se oían voces. Con todo, me dio la impresión de que en aquellos ruidos había un no sé qué furtivo. Aquello me desagradó y empecé a pensar si no sería mejor pasar la noche en vela. Los tipos de aquel pueblo eran sospechosos por demás y era indudable que habían ocurrido varias desapariciones. Me encontraba en una posada de esas donde se asesinan los viajeros para robarles. Desde luego, yo no tenía aspecto de nadar en la abundancia. ¿O acaso la gente del pueblo odiaba hasta ese extremo a los visitantes curiosos? Les había molestado mi curiosidad, porque evidentemente me habían visto recorrer plano en mano los barrios más característicos de la localidad. Pero de pronto pensé que muy asustado tenía que hallarme para que unos pocos crujidos casuales me pusieran en ese estado de excitación. De todos modos, sentí no tener una arma a mano. Finalmente, vencido por un cansancio, pero que nada tenía que ver con el sueño, eché el recién instalado cerrojo, apagué la luz y me tumbé a la cama sin despojarme de la chaqueta, ni del cuello, ni de los zapatos. La oscuridad parecía amplificar todos los ruidos menudos de la noche. Me invadió un sinfín de pensamientos desagradables. Lamenté haber apagado la luz, pero me sentía demasiado cansado para levantarme y volverla a encender. Luego, después de un largo rato y tras una serie de crujidos claros y distintos que procedían de la escalera y el corredor, oí un roce suave e inconfundible, en el que se concretaron instantáneamente todas mis aprensiones. Ya no cabía duda. Con cautela, de una manera furtiva y a tientas, estaban intentando abrir con una llave la cerradura de mi puerta. La sensación de peligro que me invadió en ese momento no fue demasiado turbadora, quizá por la alerta y los temores que venía experimentando. De modo instintivo, aunque sin una causa definida, me hallaba en guardia, lo que suponía de alguna manera una ventaja para enfrentarme con la prueba real que me aguardaba. Con todo, la concreción de mis vagas conjeturas en una amenaza real e inmediata constituyó para mí una profunda conmoción. Ni por un momento se me ocurrió que el que estaba manipulando en la cerradura de mi cuarto se habría equivocado. Desde el primer instante sentí que se trataba de alguien con malas intenciones, así que me quedé quieto, callado como difunto, en espera de los acontecimientos. Al cabo de un rato cesó el apagado forcejeo y oí que entraban en una habitación que colindaba con la mía. Luego intentaron abrir la cerradura de la puerta que comunicaba con mi cuarto. Como es natural, el cerrojo aguantó firme, y el suelo crujió al marcharse el intruso. Poco después se oyó otro chirrido apagado. Estaban abriendo la otra habitación contigua,
y a continuación probaron a abrir la otra puerta de comunicación que también tenía echado el cerrojo. Después, los pasos se alejaron hacia las escaleras. Fuera quien fuera, había comprobado que las puertas de mi dormitorio estaban cerradas con cerrojo y había renunciado a sus intenciones de momento, como tuve ocasión de ver. La presteza con que concebí un plan de acción demuestra que, subconscientemente, me estaba temiendo alguna amenaza y que durante horas enteras había estado maquinando, sin darme cuenta, las posibilidades de escapar. Desde el principio comprendí que el desconocido que había intentado abrir representaba un peligro con el que no debía enfrentarme, sino huir cuanto antes. Tenía que salir del hotel lo más rápido posible y desde luego no debía emplear la escalera ni el pasillo. Me levanté con mucho silencio, enfoqué la llave de la luz con mi linterna. Mi intención era tomar algunas cosas de la maleta, echármelas en el bolsillo y huir con las manos libres. Le di al interruptor, pero no sucedió nada. Habían cortado la corriente. Estaba claro que el misterioso ataque había sido preparado con todo detalle, aunque ignoraba con qué finalidad. Mientras reflexionaba sin quitar la mano del interruptor, oí un apagado crujido en el piso de abajo. Me pareció distinguir un rumor como de conversación, pero un momento después pensé que me había confundido. Se trataba sin duda alguna de gruñidos roncos y graznidos mal articulados, cosa que guardaba muy poca relación con cualquier lenguaje humano conocido. Luego, pensé con renovada insistencia en lo que el inspector de Hacienda había ido una noche en este mismo edificio ruinoso y pestilente. Con ayuda de la linterna tomé lo necesario de mi maleta, me lo metí todo en los bolsillos. Me puse el sombrero y me acerqué de puntillas a la ventana para calcular las posibilidades de mi descenso. A pesar de las reglas de seguridad establecidas por la ley, no había escalera de incendios en este lado del hotel y mis ventanas correspondían al cuarto piso. Como he dicho, daban un patio lóbrego y encajonado entre dos edificios, ambos con sus tejados inclinados que alcanzaban hasta el cuarto piso. Sin embargo, no podía saltar a ninguno de los dos desde mis ventanas, sino desde dos habitaciones más allá, a uno o a otro lado. Inmediatamente me puse a calcular las probabilidades de llegar a cualquiera de ellas. Decidí no arriesgarme a salir al pasillo, donde mis pasos serían oídos sin duda alguna, y donde me tropezaría con dificultades insuperables para entrar a la habitación elegida. Únicamente podría tener acceso a través de las puertas laterales menos sólidas que comunicaban unas habitaciones con otras. Tendría que forzar las cerraduras y los cerrojos arremetiendo con el hombro, caso de encontrarlas cerradas por el otro lado. Me pareció que era lo más factible, porque las puertas no tenían aspecto de resistir mucho, pero no podría hacerlo sin ruido. Tendría que contar con la rapidez y la posibilidad de llegar a la ventana antes de que cualesquiera fueran hostiles tuvieran tiempo de abrir la puerta correspondiente al pasillo. Reforcé la de mi propia habitación apuntándola con la mesa de escritorio que arrastré cautelosamente para hacer el menor ruido posible. Me daba cuenta de que mis posibilidades eran pocas, pero estaba enteramente dispuesto a afrontar cualquier eventualidad. Aun cuando lograse alcanzar a otro tejado, no habría resuelto el problema por completo, porque me quedaría aún la tarea de llegar al suelo y escapar del pueblo. A mi favor estaban la desolación y la ruina de los edificios vecinos, y la gran cantidad de claraboyas que se abrían en sus tejados. Consulté el plano del muchacho de la tienda. La mejor dirección para salir del pueblo era hacia el sur, así que miré primero la puerta de comunicación respectiva. Se abría hacia mí. Por lo tanto, después de descorrer el cerrojo y comprobar que la puerta no se abría, consideré que iba a ser muy difícil forzarla. Por consiguiente, abandoné esa dirección y corrí la cama contra la puerta para impedir cualquier ataque desde esta habitación. La otra puerta se abría hacia el otro lado. Ese debía ser mi camino. A pesar de comprobar que estaba cerrada con llave y tenía el cerrojo echado por el otro lado, si podía llegar al tejado del edificio de ese lado que correspondía a Payne Street y conseguía bajar al suelo, quizá pudiera cruzar el patio en 4 saltos y atravesar uno de los 2 edificios para salir a Washington Street o a Bates Street. También podía saltar directamente a Payne Street, dar un rodeo hacia el sur y meterme por Washington Street. En cualquier caso, tenía que dirigirme a Washington Street como fuera y huir de los alrededores de Town Square. Sería preferible evitar Payne Street, ya que el parque de bomberos podía estar abierto toda la noche. Mientras meditaba todo esto, contemplé la inmensa marea de tejados arruinados que se extendía bajo la luz de la luna. A la derecha, la negra herida de la garganta del río hendía el panorama. Las fábricas abandonadas y la estación del ferrocarril se aferraban como lapas a uno y a otro lado. Detrás se veían las vías herrumbosas y la carretera de Rowley, que pasaba por el medio de la llanura pantanosa, punteada de montículos cubiertos de seca maleza. A la izquierda, en un área más cercana y cruzada por numerosas corrientes de agua salitrosa, la estrecha carretera de Ipswich brillaba con el blanco reflejo de la luna. Desde la ventana del hotel no podía ver la carretera que iba hacia el sur, hacia Arkham, donde pensaba dirigirme. Estaba reflexionando, en medio de muchas dudas.
sobre el momento más oportuno para poner en práctica este plan, cuando percibí abajo unos ruidos indefinidos a los que siguió inmediatamente un crujido pesado en las escaleras. Irrumpió el débil parpadeo de una luz por el montante de la puerta, y el entarimado del corredor comenzó a gemir bajo un peso considerable. Oí unos ruidos guturales, puede que de origen humano, y finalmente retumbaron unos fuertes golpes en mi puerta. Por un momento me limité a contener la respiración y a esperar. Me pareció que pasaba una eternidad indecible, y de repente el olor a pescado comenzó a hacerse más penetrante. Después se repitieron las llamadas con insistencia, más impacientes cada vez. Comprendí que había llegado el momento de actuar. Descorrí el cerrojo de la puerta lateral y me dispuse a cargar contra ella para abrirla. Los golpes eran cada vez más fuertes, tal vez disimularían el ruido que iba a hacer yo. Por fin comencé a embestir una y otra vez contra la delicada chapa, sin preocuparme del dolor que me producía en el hombro. La puerta aguantó más de lo que había calculado, pero seguí en mi empeño. Mientras tanto, el alboroto del pasillo iba en aumento delante de mi puerta. Finalmente, se dio la puerta contra la que estaba cargando, pero con tal estrépito que los de fuera tuvieron que oírlo. Los golpes se convirtieron en violentas arremetidas, y a la vez oí un fatídico sonido de llaves en las dos puertas vecinas a la mía. Me precipité a la otra habitación y conseguí echar el cerrojo a la puerta del vestíbulo antes de que la abrieran, pero entonces oí cómo trataban de abrir con una llave la tercera puerta, la de la habitación cuya ventana pretendía alcanzar. Por un instante me sentí totalmente desesperado. Me iban a atrapar en una habitación cuya ventana no me ofrecía salida posible. Una oleada de horror me invadió al descubrir, a la luz de mi linterna, las huellas que habían dejado en el polvo del suelo los intrusos que habían tratado de forzar la puerta lateral. Después, gracias a un acto puramente automático, desprovisto de toda lucidez, corrí a la siguiente puerta de comunicación y me dispuse a derribarla. La suerte me fue favorable. La puerta de comunicación no solo no tenía pasada la llave, sino que estaba entreabierta. Entré en un salto y apliqué la rodilla y el hombro a la puerta del vestíbulo, que en ese momento se estaba abriendo. Tomé desprevenido al que trataba de abrir. Por suerte, conseguí pasar el cerrojo, cosa que hice también en la otra puerta que acababa de franquear. Durante los breves instantes de alivio que siguieron, oí que disminuían las embestidas contra las otras dos puertas, mientras crecía un confuso alboroto en mi primitiva habitación, cuya puerta lateral había trancado yo con la cama. Evidentemente, el tropel de mis asaltantes había entrado por la habitación contigua del otro lado y se lanzaba tras de mí por el mismo camino. En ese mismo momento oí cómo introducían una llave en la puerta del pasillo de la habitación siguiente. Estaba completamente rodeado. La puerta lateral que daba a esta habitación estaba abierta de par en par. No había tiempo de contener la del vestíbulo, que ya la estaban abriendo. Lo único que pude hacer fue echar el cerrojo de la puerta lateral de comunicación, igual que había hecho en la de enfrente, y colocar la cama contra una, la mesa de escritorio contra otra y el aguamiel contra la del pasillo. Debía confiar en estas barreras improvisadas hasta que hubiera saltado por la ventana al tejado del edificio de Payne Street, pero aún en este trance supremo, el horror que yo sentía no se debía a la fragilidad del dispositivo de defensa. Lo que a mí me horrorizaba era que ninguno de mis perseguidores, aparte de ciertos jadeos, gruñidos y ladridos apagados, había pronunciado una sola palabra inteligible y humana. Mientras corría los muebles y me precipitaba hacia la ventana, se oyó una carrera espantosa por el pasillo, hacia la habitación contigua a la que me encontraba yo. Cesaron las embestidas en el otro lado. Era evidente que la mayoría de mis adversarios estaban congregando ante la débil puerta lateral. Afuera, la luna bañaba el tejado de abajo. Calculé que era un salto arriesgado, debido a la inclinación que tenía el sitio donde tenía que aterrizar. De acuerdo con el plan que me tracé, elegí la ventana más meridional que tenía el cuarto. Quería saltar en la vertiente del tejado que daba al patio y escabullirme por la claraboya más cercana. Una vez dentro de uno de aquellos edificios, tenía que contar con que me iban a perseguir, pero confiaba en poder alcanzar la planta baja y evadirme por una de las puertas abiertas del patio, desembocar finalmente en Washington Street y salir del pueblo en dirección sur. El alboroto de la habitación vecina era espantoso. La puerta comenzó a ceder. Los asaltantes habían traído un objeto pesado y lo estaban empleando como ariete. No obstante, la cama aún se mantenía firme contra la puerta, de forma que todavía tenía la posibilidad de huir. La ventana estaba flanqueada por pesados cortinajes de terciopelo, suspendidos de una barra mediante anillas de latón. Descubrí que en el exterior había unos sólidos ganchos para sujetar las batientes de la ventana. Viendo que aquello me proporcionaba los medios de evitar un salto peligroso, di un tirón a las colgaduras y las arrojé al suelo con barra y todo. Rápidamente enganché 2 anillas en el gancho exterior y solté el cortinaje al vacío. Los pesados pliegues llegaban sobramente al tejado. Comprobé que las anillas y el gancho podían soportar mi peso y luego me deslicé por la improvisada escala, dejando atrás para siempre el siniestro edificio de Hillman House.